Buenas tardes, ya casi. Bueno, si no hemos comido todavía, ¿no? Venimos a presentar a Pedro Conde Luque. Háblanos un poco de ti. Hostia, esa es una pregunta difícil porque si hay un tema de conversación que me guste, soy yo. Así que, bueno, pues me dedico a escribir, estoy lo suficientemente loco para esto. Y soy malagueño de nacimiento, aunque soy ya más canario que el gofio. Estoy aquí desde el año 83, nada más y nada menos. Me vine a hacer la mili y me enamoré de la isla y de una chica, así que me quedé aquí. Y esta novela, El lápiz imborrable, vemos que es la segunda edición. Hemos puesto sobre la mesa varios de tus libros. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria. Bueno, yo escribo desde que casi empecé a caminar. Recuerdo que con 9 años me fui a una librería, me compré una libreta porque tenía una idea para escribir una novela. Y escribí una novela que aproximadamente eran 10 páginas o así. Pero eso fue el inicio. De hecho, luego con 16 años me publicaron una carta en el Super Pop, una revista de tirada nacional. Fue el momento fan, yo recibí centenares y centenares de cartas y entonces escribí muchísima carta y continué la afición. Seguí escribiendo cuentos, luego, como esto no se vive, seguí escribiendo en plan aficionado. Y además, como siempre fui muy pobre, lo que hacía cuando tenía que hacer un regalo a un amigo, le escribía un cuento. Luego ya, eso sí, en el 2007, no, fue antes, en el 2004 así, tengo contacto con una editorial, leen cosas de las que yo había escrito, se interesaron mucho, les gustó muchísimo y empecé a colaborar con ellos, ¿no? Y en el 2007 es cuando publico, digamos en serio, publico unos 12 cuentos en varios libros, que luego se prolongaron en el tiempo y llegaron a ser unos 30 cuentos. Lo que pasa sí me gustaba poquito la notoriedad y la mayoría de ellos iban con seudónimo. De hecho, se dio el caso en concreto de que mi editora de entonces me publicó en un libro un montón de cuentos y no sabía que la mitad eran míos. O sea, la mitad iban con mi nombre y la otra mitad Con el seudónimo. con el ¿Cuál era? ¿Cuál seudónimo. era el seudónimo? Emilio G. White. Ah, mira, Me- bueno, una tontería de en su momento, oye, tienes que elegir un nombre y tal, y salió eso. Y bueno, pues la cosa es que me dedico durante mucho tiempo a hacer informes de lectura, a hacer correcciones y recibo incluso de esta mujer, de aquella editora, le gustaba mucho cómo escribía y me hace una oferta, ¿no? Le comento que tengo una idea para una novela y me dice, si la escribes en 6 meses, te olvidas de todo, yo te pago todas las cuentas y te encierras y en 6 meses tienes que tener la novela lista. Y yo me asusté y dije que no. qué Así, pánico. total. Y nada, pues la cosa es que seguí y mucha gente a mi alrededor me decía, pero oye, si tú escribes mucho mejor que las novelas que corriges para que se publican lo que tú corriges y no lo que tú escribes. Y al final me decidí. Eh, Mandé la pequeñita esa que está por ahí, que es lo que señala el norte, una novela corta, la mandé a un montón de editoriales y todas me la rechazaron. Eso sí, me decían con muy bonitas palabras, qué bien escribes, pero no eres conocido, no te conoce ni Dios, y es una novela corta, esto no es negocio. Y entonces la autopubliqué. Y sorpresa, cuando la tengo autopublicada, me llama una editorial que no me había contestado, me pide disculpas porque habían tardado muchísimo, tenían muchos manuscritos y que les encanta la novela, que quieren publicarla. Ay, mi madre. Y digo, hostia, pero es que ya la autopublica. Oh, no, no, ¿cómo es eso? ¿Qué más tienes? Nos encanta cómo escribes, ¿qué más tienes? Y estaba terminando La hora de las cigarras. Se la envié el manuscrito cuando lo terminé y lo publiqué con ellos. Le encantó y tuvo bastante buena acogida. Lo que pasa es que la editorial estaba muy lejos, en Barcelona, yo aquí, y al final empezaron a haber problemas de comunicación, de incumplimiento de contrato. Y, bueno, rompí, no, se acabó el contrato y no lo renovamos, ¿no? Claro. Y luego tuve la suerte de que normalmente somos los autores los que vamos a tocar a las puertas de las editoriales. Oye, por favor, mira, soy escritor, públicame esto y tal.
Pero tuve la suerte de que me llama el editor de Cetro, que había leído, había llegado a sus manos un ejemplar de la novela Lo que señala el norte, y la había leído y me preguntaba, oye, ¿tienes los derechos todavía? ¿Los tienes en tu poder? Y dije, sí, sí, pues quiero publicarla. Y, y ahí está. Las tres las tengo con Cetro, estoy encantado con Cetro. Ellos también, pues dicen que soy el que más vende de la editorial, así que... Anda. Hombre, eso siempre es bueno. Y más o menos así, a grosso modo, pues esa es porque escribo y cómo he llegado aquí, en mi carrera de escritor. Bueno. Perfecto. Aparte de tener una gran trayectoria escribiendo cuentos, también hay por ahí algún experimento, me Sí, contaste, ¿no? Yo creo que eso sería interesante comentarlo. sí, a ver, yo soy de pueblo, en mi pueblo no, cuando yo me crié allí no había nada, entonces me gustaba probar cosas nuevas. Pues un día por Facebook veo un anuncio que se necesitan actores de doblaje para una radionovela. Digo, hostia, yo no he hecho esto nunca y peligroso no parece, ¿no? No, no te vas a romper el cuello ni nada de esto. Total, que escribí, o sea, le contesté y hablé con el director de Radio Yaloveras de León, creo recordar, hace ya muchos años de esto. Y, y bueno, me dice que le gusta mucho mi voz y que sí, que venga, que voy a ser actor. Y le pregunto, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Dice, no, todavía no tenemos decidido nada. Y bueno, hablando, ¿y a qué te dedicas? No, pues yo soy escritor. ¿A escritor? ¿Y por qué no escribes tú la radionovela? Y bueno, era un experimento y entonces yo lo que hice fue escribir un episodio con principio y final. Escribí una historia para un solo episodio, el episodio piloto. Y tuvo un éxito tremendo, algo bestial, tanto que me llega el tío y me dice, hay que seguir. Digo, pero si Ya está. ya está, no hay más. Te puedo escribir otra historia, creo. No, 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 hay que escribir, seguir con esta historia. Y esto ayuda a la teoría esta de que, por lo menos a mí me funciona o veo que es así, que es la obligación es la muerte de la creación, ¿no? Yo me vi obligado a continuar una historia que yo creía que ya estaba acabada. Y escribí como 4 episodios más, se grabaron 3 episodios más y se pusieron en antena 2. Aquello se iba muriendo lentamente. Así que yo también tiré la toalla. Bueno, pues Claro. mira, esto no hay forma de seguirlo y ahí se acabó Esto que comentas de la obligación es como lo que decías antes, ¿no? Te dicen, te pago, pero en 6 meses la novela. Esta historia está acabada, pero continúala. Un poco eso corta, ¿no? El proceso creativo. Sí, a mí sí, bueno, a mí, y aunque no lo confiesen, yo lo veo en mucha gente. Hay un escritor que a mí me encanta, y para mí es un referente, fue Premio Nacional de las Letras hace un par de años, que es Luis Landero. Luis Landero escribe unas novelas que yo, y lo digo sin ningún tipo de pudor, las historias son de lo más simple, algo simplísimo, pero las cuenta de una forma tan bonita que son grandísimas novelas, ¿no? Y como este hombre me encanta, lo he leído prácticamente todo de él. Y se ve claramente donde aquí estabas inspirado, o sea, has escrito lo que tú querías escribir. Y esto son esas cosas que tienes ahí agarradas que te dice la editorial, mira, que hay que sacar una novela tal. Y entonces, pues, como no te queda otra, al final, si vives de ello, pues le das el manuscrito que claramente no le llega a las suelas de las demás novelas, ¿no? Claro. Comentábamos antes con esto del proceso de creación, me decías que tú piensas en la escritura hasta en el coche. Entonces, ¿cómo es tu proceso a la hora de escribir, por ejemplo? Bueno, yo tengo cientos de cuentos, archivos, bueno, ahora ya en plan informático, antes Claro. tenía muchísimos papeles grapados y otros que ya se desgrapaban y andaba diciendo, hostia, ¿dónde está el final de este cuento? ¿No? Cientos de archivos, yo no tiro nada. Entonces, eso es un semillero. Hay muchos cuentos que sí me gustan mucho y los tengo como terminados y hay otros que digo, esto se puede mejorar. Y entonces, bueno, pues un día te salta la chispa porque has escuchado a alguien, sencillamente porque has visto una película y se dice una frase y ahí empieza el germen, ¿no? Y entonces le dedico mucho tiempo, pero además te digo mucho tiempo, eh, a pensar en la historia.
Una historia, claro, la chispa es simplemente el germen, ¿no? La historia, no sé, en este caso, por ejemplo, del lápiz imborrable, que es la novela última, la que estoy presentando, pues me viene una pregunta, ¿no? Tengo un cuento allí a medio hacer y ¿qué pasaría si creemos que el destino existe y que lo tenemos escrito, ¿no? Eso tan típico que nos dice la abuela, ¿no? Oye, si esa es para ti, no te preocupes, no tengas mal de amor que al final volverá a ti, ¿no? Si está para ti, vas a conseguir el trabajo. Bueno, pues digo, y si es real que existe el destino y todo está escrito, no puedes hacer nada contra él. ¿Y qué pasa si tú sí sabes lo que te va a pasar y no quieres que te pase? ¿Puedes luchar contra el destino? Esa pregunta simple, ¿no? Empieza a darle vueltas. Oye, pues, ¿se puede luchar contra lo inevitable? Pero si tú sabes lo que te va, hombre, tú tienes cierto poder, ¿no? Claro. Claro, entonces la idea esa se te queda para una novela, se queda corta. Empieza a desarrollarla. Bueno, eso, para que esta mujer sepa cuál es su destino, pues ¿qué vendría bien? Pues yo que sé, que se le aparezca un ángel, que no sé qué, no sé cuánto, o en este caso, al final, pues que tiene ciertos poderes mágicos, es una bruja de pueblo, es una curandera, y, y lo sabe así. Bueno, y entonces, ¿qué más? Y empiezas y le creas, pues la pobre mujer vive ahí sola y tal, porque tiene una especie de maldición, pero quiere a alguien, querer. Todos queremos a alguien, ¿no? Entonces el amor está presente en todos lados. Y sigues creando personajes a su alrededor y descubres que todos quieren algo, todos queremos algo, de una forma u otra, todos queremos a alguien. Y entonces se me ocurre la idea también de poder darle mucha vuelta. Yo lo estoy contando ahora aquí en 2 minutos, pero eso son semanas y semanas. Y bueno, ¿qué pasa con el amor? Como decía aquella canción de Víctor Manuel, ¿a dónde van los besos que no damos, no? Pues ¿dónde va o qué pasa con el amor que no entregamos? Nosotros queremos a alguien y cuando tenemos a ese alguien y le damos nuestro amor, todo funciona estupendamente, pero todos hemos tenido algún tipo de desamor, ¿no? Y ese desamor es el que nos hace daño. Tenemos un amor que entregarle a alguien que no lo quiere. Nos duele el corazón. Entonces, aquí hay personajes que prácticamente todos tienen alguien a quien darle ese amor y esa persona no lo quiere, no lo recibe. Y a unos se les corrompe de una forma y a otros de otra. Total, que eso es lo que desencadena tarde o temprano que al final todos estos personajes que conviven eh, se desencadene el drama, ¿no? Es que no puedo contar más porque ahí es cuando llega el momento. Aquí destaca lo que estás hablando con esta frase que dice, no desees, niña, el deseo es un veneno. Sí, Un poco es lo que has estado diciendo, pero al contrario. sí. Esa frase se la dice la abuela de la protagonista a la protagonista, que como es su abuela también sabía cuál era su destino y cuál es el destino de la nieta, ¿no? Y entonces trata de enseñarle a vivir y a enseñarle que la felicidad en realidad no es un estado, no es un sitio, no es un lugar, sino es una actitud, ¿no? Es querer las pequeñas cosas que tenemos. De hecho, hay un dicho oriental que viene a decir algo así como la felicidad no es tener lo que se quiere, sino querer lo que se tiene. Y entonces la abuela le dice muchísimas veces a la nieta, no desees, niña, porque el deseo es un veneno. Y es por eso, porque cuando deseas lo que no puedes alcanzar, se va a acabar, acaba siendo una insatisfacción, ¿no? Entonces por eso, no desees, niña, el deseo es un veneno. En esta novela vemos que hay un linaje, ¿no? Hay una historia que entrelaza ese común que tienen la abuela, la madre, la hija. Y un poco yo quiero saber por qué pones el foco en esos personajes femeninos, que eso también es curioso. Sí, no hace mucho estuve participando en un club de lectura que habían leído la novela y apuntaron a cierta posibilidad de que tuviera algún tipo de, Ujú. no sé, como si de discriminación o algo así. No, no hay en absoluto nada de eso, simplemente que yo me pongo en su momento a investigar un poco cómo funciona esto de la magia, ¿no? Porque Ujú. aunque la magia no esté muy presente en la novela, sí tiene sus momentos en los que está presente. Entonces resulta que, según las tradiciones, las que de verdad o las que mayoritariamente son poseedoras de la magia son las mujeres.
Hombre, en el canon es algo que se observa, ¿no? A lo largo de la historia de las novelas, vemos que casi siempre suelen ser mujeres las que dotan de magia, ¿no? Las novelas. Ujú. Sí, luego hay otra cosa. Al principio de la novela, o sea, se la dedico a mi madre, y dice algo así como que ella me enseñó que la resignación no era un lugar donde abandonarse a la derrota, sino un lugar donde pararse y tomar energía para seguir avanzando. Entonces, por mi experiencia, pues ya tengo un montón de años, o sea, tengo experiencia. Las mujeres suelen ser más, no sé cómo decirlo, si más sufridas, más abnegadas, más resignadas. Resignadas en el sentido este, pues, no, no es resignación de qué más me va a vida, no es una resignación de llanto, ¿no? Y entonces para el personaje este necesitaba una mujer pues cuando llega a rebelarse contra su destino es porque realmente está cansada y para llegar a ese cansancio necesitaba pues que no solo que ella viviera un montón de momentos o una vida, sino que los arrastrara desde todo Claro. su linaje. Su linaje, según dice la novela, es una mujer, es bruja, tiene ciertos poderes mágicos y va a tener una hija que va a morir muy joven, vivirá solo el tiempo necesario para tener otra hija que va a heredar los poderes de la abuela. Entonces, ese linaje así como de sufrimiento María, la protagonista, aparte de sus propias vivencias, pues lo carga, ¿no? Y entonces cuando ya llega me rebelo contra esto. Hombre, es que María se encuentra con un percal importante, ¿no? María llega y el personaje de la abuela, sobre todo, ¿no? Saber lo que va a pasar 2 generaciones después de ti y como tú dices, ¿no? Quiero impedirlo, puedo impedirlo. Exactamente. Que es, a mí me resulta curioso lo que pones aquí, que dices que esta novela es una, o dicen que esta novela es una reflexión sobre la fatalidad y el amor. Y creo que es una relación muy estrecha, ¿no? Al final. Sí. La fatalidad es que eso es cosa de mi editor, pero es porque algo que exploro muchísimo en todas las novelas, de todo lo que llevo publicado hasta ahora. Y, y sí, realmente, como inicio la novela, lo que señala el norte, lo inicio con una frase algo así como que decía que el primer paso te pone en el camino y el segundo, si no tienes cuidado, te saca de él. Pues ahí en eso interviene la fatalidad y en todo lo que hacemos, todas las personas, o sea, controlamos el primer paso que damos. Voy a hacer esto y ahora ese es lo que tú haces. Ahora ya cuando das el segundo paso ya no sé, voy a asociarme con tal, pues te encuentras con tu socio. Voy a ir a ver el fútbol. Pones el pie en la calle y en la calle hay un montón de gente que, que te va a afectar. Y entonces en mi novela sí exploro la fatalidad. Y el amor, curiosamente, bueno, como decía antes, es un sentimiento muy fuerte, todos lo tenemos. No solo el amor de pareja, está el amor de padres a hijos, de hermanos, el de amigos. Y normalmente cuando queremos a alguien, le estamos dando a esa persona, le estamos poniendo el corazón en sus manos, nuestro corazón en sus manos, y nos estamos abandonando a él, a esa persona, a él, a ella, para que nos haga daño o nos haga completamente felices. Pero la cosa es un poquito, venga, me arriesgo, es una apuesta. Y cuando apuestas, ¿qué pasa? Pues que a veces ganas y muchas veces pierdes. Me resulta interesante porque si mezclamos fatalidad y amor, ¿no? Al final metemos por medio al destino que da un retrato del ser humano importante. Al final aquí hay un proceso para poder caracterizar y definir a los personajes importantes. ¿Cómo te llevas tú con tus personajes? ¡Wow! Muy bien, si son míos. Eh, curiosamente, hay una parte de ser escritor que a mí me gusta, pero aparte también da un poquito de miedo. Y es que los personajes llegan a un momento en que llegan a ser personas independientes a ti. Y esto, yo me estoy riendo porque estoy diciendo, esto están pensando que este está loco, pero que es así. Llega un momento cuando lo estás creando, cuando estás iniciando el escribir la novela, no. Pero ya cuando llevas un tiempo con ellos, descubres que son personas reales. O
sea, llegas a tener conversaciones con personas ficticias que te enseñan cosas que tú no sabías. Vale. Es difícil de tragar, es que es difícil de explicar. Yo he descubierto que estoy escribiendo eh, un diálogo con un personaje y descubro que dice cosas que me sorprenden. No tiene sentido, pero es así. Pero Es, yo creo que es muy bonito. Yo creo que es bonito descubrir cosas a través de tus personajes. sí, sí, no, no, es un vicio. Hay anécdotas de la primera novela de Lo que señala el norte. Lo que señala el norte es una novela, está escrita en primera persona. Y entonces, yo tardo bastante tiempo en escribir una novela. Y estoy muchísimo tiempo, como decíamos antes, cuando voy conduciendo y sobre todo cuando estoy trabajando y hago un trabajo mecánico, estoy dándole forma a la novela. Luego muchas veces me pasa que incluso yo que sé, estamos paseando, estoy paseando con mi mujer y ella suele hacerle mucho, me sacude. ¿Qué estás escribiendo ahora? Me dice. Pues pues estoy en otro mundo. Bueno, pues la cosa es que la novela aquella, pues, va de un señor que tiene muy buena intención y va haciendo cosas, se le va complicando las cosas y al final es una completa locura. El hombre se ve envuelto en una espiral de violencia brutal y llega a hacer cosas bestiales. Pues durante meses yo me veo metido en la cabeza de un loco. Yo le estoy dando forma a un loco, pero claro, como decía antes, ya llega un momento en que ese loco existe y yo estoy dentro de la cabeza de ese loco durante un día y otro. No solo la hora y media o así que me siento todas las mañanas a escribir, durante todo el día cuando estoy pensando en él. Y entonces llega el final de la novela y había previsto que yo escribiera una cosa, que es evidente. Una vez que lees la novela, sabes lo que va a pasar. Pero yo iba a describirlo. Además, como soy de los que me gusta describir las cosas, o sea, los eufemismos no me van. Si hay 2 litros de sangre allí, hay 2 litros de sangre que manchan y tal, ¿no? Pues entonces, cuando llega el momento de escribir eso, por salud mental, yo digo, no, la corto aquí y que el lector se imagine lo que viene después. O sea, hasta ese punto llega la conexión o llega a tomar entidad una persona ficticia, un personaje además, son totalmente ficticios, no están... No estoy escribiendo sobre nadie en concreto, aunque esta anécdota me gusta mucho. Soy de un pueblo, viví y sigo manteniendo muchísimo, toda mi familia vive allí en el pueblo este, en Villanueva de Algaidas, al norte de Málaga. Y en el 2009 creo que fue cuando gané el primer concurso de relato que se hizo ahí en el pueblo. Y uno de los premios era pues que te publicaban el cuento en el libro de las fiestas más importantes del pueblo. O sea, un libro que lee todo el mundo. El pueblo no es muy grande, tendrá unos 5.000 habitantes o así. Y allí nos conocemos todos. Bueno, pues la cosa iba sobre una loca que tiraba piedras. Y bueno, todo el mundo leyó el cuento y yo iba por la calle y me decían, Pedro, yo sé quién es la loca. Y yo decía, no, no, la loca no existe, es todo. No, no, yo sé quién es la loca. Y me lo discutían, ¿no? Es que la gente, o sea, es fácil para la gente creer que los personajes son reales, pero en realidad, los míos no. Muchas veces se piensa, ¿no? Muchas veces los lectores creemos que el autor se inspira en su familia, en sus amistades, en lo que ve, para luego él recrearlo en sus personajes, ¿no? Sí, pues, hombre, sí. Eh, En el caso de la loca, no. no, en el caso de la loca. Hay una de la novela La hora de las cigarras, en todo caso, yo con 14 años pierdo a mi mejor amigo, o sea, recién cumplido, no llevaba ni 2 semanas de haber cumplido 14 años, él tenía también la misma edad, y murió de una forma muy violenta, muy violenta. La cosa es que con 14 años tu mejor amigo, además con 14 años es que no hay nadie más importante que tus amigos, o al menos en la época en la que yo vivía. Tus padres son los que te ponen trabas y yo ya empezaba a trabajar en aquel tiempo y tus jefes pues son los que te obligan a hacer cosas. Tus amigos son el no amas y eso me marcó muchísimo esa pérdida. Y entonces Gustavo, que se llamaba Gustavo, está presente en mi vida en todo momento, ¿no? Que es un daño, un dolor, un deseo de que no hubiera pasado. Y entonces escribo muchísimas cosas sobre él, hay muchísimos cuentos sobre él, vamos, lo tomo como referencia.
Y entonces con esta novela lo que me propuse fue una especie de homenaje. La novela es totalmente ficticia, o sea, la historia no pasó en absoluto, no hay ningún personaje real, pero sí, claro, lo que hago es que los protagonistas son adolescentes, como lo éramos nosotros, le pongo su nombre a uno de ellos, a Gustavo, y la ambiento toda la historia en mi pueblo y en los sitios en los que jugábamos de niños y de adolescentes. En los rincones del río en los que nos bañábamos, en el parque. Y luego lo que sí hago también, pues ellos cuentan determinadas anécdotas de su niñez y en ellas esas anécdotas sí son reales. Si las hicimos algunos del grupo o cuento cómo conocí yo a Gustavo. Entonces, Interesante. esa es lo máximo. Luego, la dedicatoria genérica que suelo hacer con esa novela es por mi hermano, porque la leyó, y me dijo que no hay nada de cierto en la novela, pero lo tiene todo de mí, ¿no? Claro, es muy interesante. A propósito de los personajes, te pregunté antes que la protagonista es María, que es la bruja, que es la nieta, pero claro, en estos personajes vemos que no se repiten en la hora de la cigarra ni en lo que señala el norte, ¿no? No suele repetir, continuar. Es como aquel intento, ¿no? Uno y ya no se continúa. Sí, estoy convencido de que no hay que continuar. Pero es verdad que lo mismo que cuando leo una novela que me ha gustado o algún personaje que me gusta de alguna novela, cuando al terminar la novela te quedas con un vacío, ¿no? Es una despedida, le estás diciendo adiós. Pues imaginaros, una novela te la puedes leer, pongamos, una semana. Cuando estás escribiendo una novela, el proceso entre escritura y corrección mío puede ir pues, de 7 a 8 meses. Cuando estás 7 u 8 meses con la misma gente, los mismos personajes durante muchas horas al día, cuando acaba la novela es una pérdida más grande, es un adiós más definitivo. Entonces te viene la idea de, tengo que seguir escribiendo. Yo no puedo decirle que no a María, no puedo decirle que no a... lo que pasa es que es como la obligación esa que contaba antes, que me pasó con la radionovela. Es una, eh, una necesidad de no de no decirle adiós a esos personajes. No es que tengas realmente una idea para escribir una novela con esos personajes. Te ves obligado a crearles otra historia y al final, por convencimiento, no, me pongo a trabajar con otra idea y en un par de semanas se te pasa la cosa. Y bueno, una pregunta indiscreta. En tu primera novela, Lo que señala el norte, ¿por qué el título? ¿Qué señala el norte? Eh, Que es inevitable preguntarlo, ¿no? sí, bueno, siempre me dijeron que yo soy muy malo poniendo los títulos a las novelas. Sí, sí. Lo mismo que me decían, ay, qué bien describe y tal. Pues eres pésimo poniendo los títulos a los cuentos. Eh, aquella novela va de un hombre, bueno, en mi tierra se utilizaba mucho el estás ennortado. Cuando se te va la cabeza, estás loco, pues estás ennortado. Y eso le quitas todos los defectos del habla y tal, y es que has perdido el norte, ¿no? Entonces el personaje llega a un momento determinado en la que no le queda otra que admitir que ha perdido el norte, lo que señala el norte, ¿no? Ha perdido la Ah, brújula. Hace una comparación además con aquellos descubridores que quemaron los barcos cuando llegaban a América ujú. para no volver atrás. Pues él hace ahí primero dice, me ha pasado esto, y no, lo que me ha pasado en realidad es que yo lo que he perdido el norte, no es que Es una es declaración. una declaración. Ese es el sentido del título. Yo no estoy de acuerdo porque creo que, por ejemplo, aquí en El lápiz imborrable es un título muy bueno. Vale, es que Es- igual ya estoy aprendiendo. Igual no, pero vamos, segundo también, El lápiz imborrable yo creo que representa bien lo que quiere decir la novela, ¿no? Hemos hablado del destino, hemos hablado del amor, la fatalidad y al final eso deja una marca, ¿no? Que es imborrable. Exactamente, sí. El título primero, cuando empiezo a escribir, tengo que ponerle un título. Y el elegido para aquí era precisamente el lápiz imborrable del destino. Luego me pareció demasiado largo y tal. Y entonces, como hay una frase que le dice la abuela a María, que es que el destino escribe sus designios con los trazos firmes y duros de un lápiz imborrable. Y entonces dije, hostia, pues es que es de esas frases que cuando uno la escribe dice, hostia, ¿esto lo he escrito yo? Qué guay.
Y entonces fue cuando fui y le quité lo del destino, lo dejé en el lápiz imborrable. Eso. Para centrarnos en esta novela, mm, hay magia en la novela, pero no es una novela de fantasía. No, no, en absoluto. Una novela negra, novela policíaca de misterio, de intriga, pero luego tú me decías, intriga tampoco, ¿no? Tú Tampoco. eres de giros, me dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. Explícanos un poco qué se encuentra el lector con esta novela. Vale. Esto ya es creencia personal, ¿no? Yo creo que cuando el escritor va ocultando algo para mantener una intriga en el lector, está haciendo trampa. Es como cuando eres padre y juegas con tus hijos y le esconde algo y tal. Está jugando con ventaja. Entonces, a mí no me gustan. No. Entonces, lo que sí hago es detallarlo muy bien y hacerte giros que no te espera nadie. Ni el lector ni los propios, por supuesto, los personajes menos. En todo caso, que sean los personajes los que sientan esa intriga. En ese caso, pues, bueno, cuando sucede la primera muerte, todo el mundo se pregunta quién, cómo, y viven sin saber. El lector lo sabe perfectamente, ¿no? El Claro. lector siempre sabe quién ha hecho qué tal, pero me gusta más jugar con eso, con la sorpresa del no me lo esperaba. Muy bien, yo creo que es una novela muy interesante, que como hemos estado hablando del tratamiento que hace de relacionar el amor con el destino, creo que a todos nos queda la curiosidad por saber qué pasará, ¿no? Si podrá revertir ese destino impuesto, ¿no? Y bueno, ahora quiero dejar un poco, a ver si tú quieres comentar algo más, si quieres que pasemos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Eh, yo si me dejáis soy capaz de estar aquí hasta las 8. No. Pero bueno, ahora recordemos que tienes que ir a firmar, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad sobre la novela que quisiera hacer, Sobre la novela no, pero sobre las casualidades sí. de Sí, sí. acuerdo. Yo conocí ese libro porque una amiga mía de un se lo compró a él. Y llevamos más de un año pasándonos el libro de uno en uno para leerlo y invitarlo a que venga al grupo. Pues el primer día que llegué aquí a la feria, a la primera persona que me encontré fue a él. No, te oye, ¿no? Claro, pero para que se vea la grabación. Gracias. A ver, que lo que le quería comentar era el tema de las casualidades, que leí ese libro porque una amiga lo compró y lo llevamos como un año, quizás más, pues pasándonos el libro, que es muy cortito, para invitarlo a que viniera. Pues las casualidades, el primer día que llegó a la feria, la primera persona que me encuentro, él a mí no me conocía, pero yo por la foto del libro sí. Y le comentaba que las novelas negras me producen mucha angustia y me las tengo que leer cuando las leo muy despacito para evitar eso. Y entonces le compré aquel, el del libro invisible, porque me dijo que no era tan novela negra y que se podía leer mejor. Nada, que estoy encantada de conocerlo y que en breve lo invitamos a nuestro grupo. Muy bien. Y que, otra cosa, ¿qué parte de autobiografía hay en sus novelas? Porque siempre hay algo. Sí. Bueno, gracias primero. Sí, sí, siempre, aunque no sean personajes reales, aunque no sean historias reales, siempre me baso en algo. Y todos tienen algo de mí. Eh, en el lápiz imborrable se describe, o hay una, yo creo que es una bonita historia de amor, o sea, y se describe cómo María se va enamorando de un personaje que pasa todos los días a caballo delante de su casa. Bueno, pues antes he hablado de mi amigo Gustavo. Yo conocí, antes que a Gustavo, conocí a su padre. Yo vivía en una casa apartada, un poquito como podría ser la de María, y el padre de Gustavo, se llamaba Frasquito, pasaba todos los días camino de sus tierras a caballo. Y me llamaba, Pedro, Pedro. Y yo salía corriendo y me cogía de abajo, me subía al caballo, daba 2 o 3 vueltas alrededor de la casa, y me dejaba otra vez allí y se iba. Y eso era todos los días, ¿no? Entonces, eh, eh, en ese momento, o sea, a mí cuando conocí a Gustavo fue una inmensa alegría, aparte de porque, como lo conocí, era porque era el hijo de Frasquito el que me daba tantísimas alegrías, ¿no? Pues
cuando me pongo a describir esa historia de amor como nace, me vino aquel recuerdo, digo, hostia, es que es un recuerdo precioso, ¿no? Pues le pones eso. Y luego las dudas, las preguntas de los personajes, las dudas existenciales, ¿no? ¿Por qué hacen lo que hacen? Aquí la protagonista se pregunta muchas veces y le pregunta a otros personajes, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y hay un personaje que le dice, porque queremos que nos quieran. Entonces, todas esas cosas, por supuesto, son mías. Son preguntas que me he hecho alguna vez, pensamientos. Eh, Como decía sobre la dedicatoria genérica que le pongo a la hora de las cigarras, o sea, las novelas no son autobiográficas, pero prácticamente lo tienen todo de mí, eso es seguro. ¿Alguna Por pregunta? la casualidad, que tenía a la presentación anterior, me Es- quedé porque lo vi aquí. Es decir, que hay un cúmulo de casualidades. todo o nada es casual, todo está Porque escrito. además, es que en el programa no está ahora. No, no, Por fue eso te digo que me llamaron, yo antes le dije a lo que estaba contando cerca de mi editor, que está ahí en la carpa, solo por putearlo decía, no, me llamaron anoche que estaba ya metido en la cama y como lo conozco, dice, ay, lo siento, lo siento. No, no, no es cierto. Fue algo improvisado, sí. Me llamaron, oye, que queda un hueco y tal, ¿te vienes? Venga, vamos, Hay que aprovechar. hay que aprovechar. Para despedirnos, me gustaría también comentar que estábamos hablando antes que no solo eres escritor, sino que también eres artesano, Sí, que viene a ser un poco lo mismo, ¿o sí, no? sí, Porque al final es verdad que ¿no? Un artesano se implica en lo que hace, ¿no? sí. Hay una leyenda, no sé cuánto tiene de cierto, bueno, pero cuando lo leí me gustó muchísimo. Era sobre los indios norteamericanos, que ellos creen en el gran espíritu, que es la unión de todos los espíritus, y que cuando alguien crea algo, alguien construye algo, le pasa parte de su propio espíritu a ese algo. Y yo hago el símil este de, por ejemplo, todos tenemos en la cocina un cuchillo que no corta, que es jodido, con el que te cortas además y tal. Y, y luego otras cosas, otras herramientas, yo que manejo herramientas, con las que te encuentras muy a gusto. Y es sencillamente porque el que ha creado esa herramienta, ese cuchillo, lo ha hecho con buena intención, con mala intención, o en el momento de hacerlo, le ha transmitido un espíritu malo, ¿no? Y, y se me ha olvidado que venía esto. Sí. Así que... no Por sé. lo de artesano. Ah, bueno, sí, pues estábamos con lo de artesanos, sí, sí. Sí, yo soy juguetero, hago juguetes, aparte me gusta muchísimo, fue una casualidad, me vi sin trabajo ya con unos años en los que no me llamaba ni Dios, ni para barrer un taller y me puse a ello. Siempre me gustó, yo de niño era muy pobre, me tenía que hacer mis juguetes, a mis hijos se los hice por placer y me gusta, es un trabajo que me gusta y creas algo y sobre todo cuando lo vendes y la gente te viene después de tantos años, oye, tengo todavía aquel saltamontes y todavía funciona y todavía juega con él, ah, qué bien. Sí, viene a ser lo mismo, viene a ser un trabajo también. Soy artesano de la palabra y de la madera. Sí. Muy bien. Pues además, por último, lo que quería sacar a colación es que me has dicho que has sido corrector de otros escritores, que has revisado novelas, que has escrito cuentos, que has experimentado también en radio, ahora escribes novelas y, y claro, todo eso es muy interesante, ¿no? A la hora de confluir lo que viene a ser tu manera de escribir, es algo destacable, ¿no? Eh, Vamos a ver, hay una cosa que es una maldición. Eh, Yo tuve muy buenos maestros hace ya muchísimos años, coincidí por las redes cuando empezaba Internet y pues escribía, yo he escrito toda la vida, entonces empecé a publicar cositas en mi blog y me llega un periodista y, oye, que me gusta mucho y tal, y me invita a un taller literario en un foro a nivel internacional y conozco a muchísimos buenos escritores de los que aprendo un montón. Y no deja de ser, es una maldición, porque descubres cosas de las que antes no eras consciente. Entonces, tú antes leías un libro y disfrutabas de la historia. Ahora es horrible coger un libro y aunque tenga una buena historia, si no está bien escrito, vas leyendo, hostia, esta repetición no va aquí, esta falta de ortografía, Claro. esta forma de tal. Y
Y de hecho ahora abandono, podríamos decir, como el 80% de lo que empiezo a leer lo abandono. Por la radiografía, ¿no? Por la forma, porque Claro, sé, me molesta un cambio de ritmo, me molesta claro. cualquier fallo técnico. Que, bueno, una cosa que he dado algunos talleres de literatura y una cosa que me dicen cuando terminamos el taller es que no se imaginaban que fuera o que tuviera tantas normas, que fuera tan difícil escribir, ¿no? Normalmente pensamos que escribir es cojo el boli, me pongo a escribir y ya está. Pues no, no. Para hacerlo bien hay que saber saber mucho vocabulario, saber cómo construir las frases para no repetir, eh, saber de ortografía. A nadie se le ocurriría dejarse operar por un médico que no sabe anatomía, pues lo mismo. Así que es contraproducente. Por un lado me ha jodido la vida, ¿no? La lectura al menos la ha dificultado, ¿no? Sí, sí. No, y luego lo de corrector también es un trabajo que quema mucho. Cuando corriges falta de ortografía, no, porque bueno, ahí las reglas sí están muy, muy, muy marcadas. Pero cuando corriges el estilo, es un poco una batalla contra el autor. Los autores, los escritores solemos tener un ego muy grande y no nos gusta que nos digan que algo de lo que hemos escrito está mal. Entonces hay que saberlo hacer. Mira, si lo dijeras de esta forma. Es un trabajo que quema, la verdad. Ya hace tiempo que lo dejé. Muy precisamente. eh, Te comentaba esto de las caras, ¿no? Porque son muchas caras, muchas partes del proceso, precisamente para poder sacar a colación que ahora das cursos de escritura, ¿no? Que es como un paso más allá, Sí, ¿no? Es destacable, ¿no? Porque además al final es un trabajo también, ¿no? Como corregir, como escribir, ¿no? Por la vida en sí es un trabajo, pero creo que has tocado muchas partes del proceso de lo que viene a ser esto, ¿no? El final, el lápiz imborrable que se ve ya aquí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Cuando recibo elogios, sobre todo, además, los que me llegan son precisamente sobre la técnica, ¿no? Cuando me dicen, tío, es que me hace sentir las sensaciones, las emociones como nadie, cosas así. Gente que me dice, hostia, contigo he descubierto la literatura. Esas cosas llenan. Y sí, antes estaba haciendo la pregunta y yo pensando como soy un payaso, estaba pensando en la respuesta. Es que, digo, bueno, ya que he dicho que alguien me ha jodido la vida como lector, digo, pues yo quiero jodérsela a otro, enseñándole. No, no es así. Me gusta muchísimo, sobre todo cuando la gente que viene a los talleres de literatura son gente que quiere escribir, hace sus pinitos. Una cosa además curiosa que he descubierto en estos años es que la gente que viene muy modesta son los que mejor escriben. Eh, pues eso, que me encanta cuando acabamos el curso y ellos me dicen lo que han aprendido, lo bien que lo que le ha gustado todo. Y ellos mismos, sobre todo cuando ellos mismos ven el avance, ¿no? Claro. Porque cuando avanzamos, cuando aprendemos, de hecho, en los 90 o así me proponen publicar un cuento en una revista de tirada mensual que narre o que vaya sobre la actualidad del momento. Y entonces, bueno, pues yo escribo un cuento, lo llevo a la redacción, lo leen los compañeros, a todos les gusta mucho, pero llega a manos del redactor y me dice que hay que corregir determinadas cosas. Él dijo corregir, yo lo vi en aquellos momentos con 20 y pocos años como me quieren censurar. Claro. Total, que discutimos y no lo rompimos el acuerdo, no se publicó nunca. Anda. La cosa es que varios años más tarde, como te digo, no tiraba nada, ya lo dije antes, pues me encuentro con un ejemplar de ese cuento. Y en ese momento di gracias a Dios porque no se publicó nunca. Era malísimo, era horrible. Entonces, esto me pasa con los talleres Claro. y me gusta mucho cuando alguien me dice que ha aprendido mucho que lo que escribía antes. Antes yo escribía sin saber lo que estaba escribiendo y ahora sé lo que estoy haciendo bien. Me encanta, esa parte me encanta. Me alegro. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Ahora en 5 minutos estaremos arriba en la carpa de firmas y si quisiesen adquirir tanto el lápiz imborrable como lo que señala el norte y la cigarra, lo pueden hacer en la editorial Cetro, ¿vale? Que está aquí arriba, ¿vale? Así que muchísimas gracias y muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Gracias a vosotros.